La muerte y la resurrección. La paga del pecado es la muerte, pero Dios, el único que es inmortal, otorgará vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la muerte constituye un estado de inconsciencia para todos los que han fallecido. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, los justos resucitarán y los justos vivos serán glorificados, y todos juntos serán arrebatados para salir al encuentro de su Señor. La segunda resurrección, la resurrección de los impíos, ocurrirá 1000 años después. Job capítulo 19 del 25 al 27 nos dice: La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Salmo 146, versículos 3 y 4 dicen: No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10 dicen: Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Daniel capítulo 12, versículos 2 y 13 dicen: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Isaías capítulo 25 versículo 8 dice: Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Juan capítulo 5 versículos 28 y 29 dicen: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Capítulo 11 del 11 al 14 dicen: Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Romanos capítulo 6, versículos 23 y 16 dicen: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Primera de Corintios capítulo 15, del 51 al 54 dicen: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice: Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17 dicen: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15 dice: La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 10 dicen: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El ejército filisteo se dirigió a Sunem, estableció su campamento y se preparó para atacar a Israel. La estrategia poco optimista del rey Saúl colocó al ejército de Israel en el cercano monte de Gilboa. En el pasado, la seguridad que Saúl tenía de la presencia de Dios lo capacitó para guiar a Israel sin temor alguno contra sus enemigos. Pero Saúl había dejado de servir al Señor, y cuando el apóstata rey trató de comunicarse con Dios acerca de la batalla que se acercaba, Dios rehusó comunicarse con él. El temor al futuro incierto y sombrío pesaba grandemente sobre Saúl. Si tan solo Samuel estuviera allí,
pero Samuel había muerto y ya no podía contar más con él. O quizás podría. Tal vez debería consultar con algún médium, se dijo a sí mismo Saúl. Anteriormente, cuando Saúl estaba cerca de Dios, había tratado de mantener a los hijos de Israel lejos de la hechicería y de la brujería, y había desterrado a todos los médium espiritistas de Israel. Ahora, el mismo Saúl estaba tratando de localizar a un médium a quien pudiera preguntarle sobre el destino de la inminente guerra. Encontró una en Endor y le preguntó sobre el resultado de la batalla del día siguiente. Primero, le pidió que trajera a Samuel ante su presencia. Durante el trance, la médium vio un espíritu ascender de la tierra. Este espíritu informó al ansioso rey que Israel no solo perdería la guerra, sino que él y sus hijos morirían. Ver 1 Samuel capítulo 28. La predicción se cumplió, pero ¿era realmente el espíritu de Samuel el que hizo la predicción? ¿Cómo podría un médium condenado por Dios tener poder sobre el espíritu de Samuel, el profeta de Dios? ¿Y de dónde vino Samuel? Si no fue el espíritu de Samuel el que habló a Saúl, ¿quién era? Veamos lo que la Biblia enseña en cuanto a la muerte, la comunicación con los muertos y la resurrección. La inmortalidad y la muerte. La inmortalidad es el estado o condición de no estar sujeto a la muerte. Los traductores de la Escritura usaron la palabra inmortalidad para traducir el término griego atanasia, sin muerte, y aptarsia, incorruptible. ¿Cómo se relaciona este concepto con Dios y los seres humanos? La inmortalidad. La Escritura revela que el eterno Dios es inmortal. 1 Timoteo 1:17. De hecho, Él es el único que tiene inmortalidad. 1 Timoteo 6:16. Dios no es un ser creado, tiene existencia propia y no tiene comienzo ni final. Ver el capítulo 2 de esta obra. En ningún lugar de las Escrituras describen la inmortalidad como una cualidad o estado que el hombre, o su alma o espíritu, posee en forma inherente. Por lo general, los términos relacionados con alma y espíritu se mencionan en la Biblia más de 1600 veces, pero nunca están asociados con las palabras inmortal o inmortalidad. Ver el capítulo 7 de esta obra. Entonces, a diferencia de Dios, los seres humanos son mortales. La Escritura compara sus vidas con la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Son carne, un soplo que va y no vuelve. Salmo 78:39. El hombre sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Job 14:2. Hay una diferencia muy marcada entre Dios y los seres humanos. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Dios es inmortal, nosotros somos mortales. Dios es eterno, nosotros somos transitorios. Inmortalidad condicional. En la creación, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. El relato de la creación nos revela que el hombre obtuvo vida de Dios. Comparar con Hechos 17, 25 y 28 y Colosenses capítulo 1, 16 y 17. El corolario de este hecho básico es que la inmortalidad no es un atributo humano, sino un don de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio libre albedrío, poder para escoger. Podría obedecer o podría desobedecer, y su existencia continuada dependía de su continua obediencia mediante el poder de Dios. De modo que la posesión del don de la inmortalidad era condicional. Dios explicó cuidadosamente las consecuencias que sufrirían al hacer mal uso de ese don.
Al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios les advirtió: el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Génesis 2:17. La muerte, la paga del pecado. En contradicción a la advertencia de Dios de que la desobediencia les traería muerte, Satanás les aseguró: no moriréis. Génesis 3:4. Pero después que transgredieron el mandato de Dios, Adán y Eva descubrieron que la paga del pecado es, en verdad, la muerte. Romanos 6:23. Por su pecado, debieron oír esta frase: polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Estas palabras no apuntan a la continuación de la vida, sino a su terminación. Después de haberles dado esta sentencia, Dios marginó a la pareja pecaminosa del árbol de la vida para que no coma y viva para siempre. Génesis 3:22. Su acción indicó con claridad que la inmortalidad prometida a condición de la obediencia se había perdido por el pecado. Ahora se habían convertido en mortales, sujetos a la muerte. Y como Adán no podía transmitir lo que ya no poseía, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Fue solo la misericordia de Dios lo que hizo que Adán y Eva no murieran inmediatamente. El Hijo de Dios había ofrecido dar su vida para que ellos tuvieran otra oportunidad. Él fue el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Esperanza para la humanidad. Aunque la gente nace siendo mortal, la Biblia nos anima a buscar la inmortalidad. Ve Romanos 2:7. Jesucristo es la fuente de esa inmortalidad. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Comparar con 1 de Juan 5:11. Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. 2 de Timoteo 1:10. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 de Corintios 15:22. Cristo mismo dijo que su voz abriría sepulcros y resucitaría a los muertos. Juan 5:28-29. Si Cristo no hubiera venido, la situación de la raza humana no tendría esperanza y todos los que han muerto habrían perecido eternamente. Sin embargo, por Él, ninguno necesita perecer. Juan dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. De modo que el creer en Cristo no solo anula la sentencia de muerte, sino asegura también a los creyentes el don precioso de la inmortalidad. Cristo compró y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 2 de Timoteo 1:10. Pablo nos asegura que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 3:15. Los que no aceptan el Evangelio no recibirán la inmortalidad. La recepción de la inmortalidad. Pablo describe el momento cuando se otorga el don de la inmortalidad. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá las palabras que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 1 de Corintios 15:51-54. Esto hace claro que Dios no otorga la inmortalidad al creyente en el momento de su muerte, sino en su resurrección. Cuando suene la última trompeta, entonces esto mortal se vestirá de inmortalidad.
Aunque Juan señala que recibimos el don de la vida eterna cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, 1 de Juan 5 del 11 al 13, este don se implementará cuando Cristo regrese. Solo allí seremos cambiados de mortales a inmortales, de corruptibles a incorruptibles. La naturaleza de la muerte. Si la muerte es la cesación de la vida, ¿qué dice la Biblia acerca de la condición de la persona durante la muerte? ¿Qué es lo que hace importante que los cristianos comprendan esta enseñanza bíblica? La muerte es un sueño. La muerte no es una aniquilación completa, es solamente un estado de inconsciencia temporal mientras la persona espera la resurrección. La Biblia, repetidamente, llama a este estado intermedio un sueño. El Antiguo Testamento, refiriéndose a la muerte de David, de Salomón y de los demás reyes de Israel y de Judá, dice que dormían con sus padres. Primera de Reyes 2:10, capítulo 11, versículo 43, capítulo 14, versículo 20, 31, 15 y 8, Segunda de Crónicas, capítulo 21, 1, capítulo 26, 23, etc. Job llamó a la muerte un sueño. Job, capítulo 14, del 10 al 12, lo mismo David, Salmo 13:3, Jeremías, en Jeremías 51, 39, 57, y Daniel, en Daniel 12:2. El Nuevo Testamento usa el mismo término. Al describir la condición de la hija de Jairo, que estaba muerta, Jesús dijo que ella dormía. Mateo 9, versículo 24, Marcos 5:39. En la misma forma se refirió a Lázaro cuando estaba muerto. Juan capítulo 11 del 11 al 14. Mateo escribió que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron después de la resurrección de Cristo. Mateo 27:52. Y al registrar el martirio de Esteban, Lucas escribió que durmió. Hechos 7:60. Tanto Pablo como Pedro también llamaron a la muerte un sueño. Primera de Corintios 15:51 y 52, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17 y Segunda de Pedro 3:4. La representación bíblica de la muerte como un sueño se adapta claramente a su naturaleza, como lo demuestra la siguiente comparación. 1. Los que duermen están inconscientes. Los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5. 2. Durante el sueño, los pensamientos conscientes cesan, sale su aliento, y en ese mismo momento perecen sus pensamientos. Salmo 146:4. Número 3. El sueño pone fin a todas las actividades del día. En el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. Número 4. El sueño nos desliga de los que están despiertos y de sus actividades. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Versículo 6. Número 5. El sueño normal deja inactivas las emociones conscientes. Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Versículo 6. Número 6. Durante el sueño, los seres humanos no alaban a Dios. No alabarán los muertos a Jehová. Salmo 115:7. Número 7. El sueño anticipa un despertar. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Juan 5:28 y 29. La persona vuelve al polvo. Para poder comprender lo que sucede a una persona en la muerte, debemos comprender su naturaleza. La Biblia presenta a una persona como una unidad orgánica. Ver el capítulo 7 de esta obra. A veces usa la palabra alma para referirse a toda la persona y en otras ocasiones a los afectos y emociones, pero no enseña que el hombre está compuesto de dos partes separadas. El cuerpo y el alma solo existen juntos, forman una unión inseparable. En la creación humana, la unión del polvo, elementos de la tierra, y el aliento de vida produjeron un ser viviente o alma.
Adán no recibió el alma como entidad separada, llegó a ser un alma viviente. Génesis 2:7. Ver también capítulo 7 de esta obra. En la muerte sucede lo opuesto. El polvo de la tierra sin el aliento de vida resulta en una persona muerta o en un alma en estado de total inconsciencia. Salmo 146:4. Los elementos que componen el cuerpo vuelven a la tierra de la cual fueron formados. Génesis 3:19. El alma no tiene existencia consciente fuera del cuerpo y ningún escrito indica que en la muerte el alma sobrevive como una entidad consciente, de manera que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. El lugar de los muertos. El Antiguo Testamento llama Seol, hebreo, al lugar donde van los muertos, mientras que el Nuevo Testamento lo llama Hades, en griego. En la escritura, Seol a menudo significa simplemente el sepulcro. El significado de Hades es similar al de Seol. Todos los muertos van a este lugar. Salmo 89:48. Tanto justos como malos. Jacob dijo: descenderé hasta el Seol, o sepulcro. Génesis 37:35. Cuando la tierra abrió su boca para tragar a Coré y a sus compañeros, estos descendieron vivos al sepulcro. Números 16:30. El Seol recibe a la persona completa en su muerte. Cuando Cristo murió, fue a la tumba, o Hades. Hechos 2:27 y 31. O Seol. Salmo 16:10. Cuando David agradeció a Dios por haberlo sanado, testificó que su alma había sido librada del sepulcro, o Seol. Salmo 33. En el sepulcro hay una absoluta inconsciencia, por cuanto la muerte es un sueño. Los muertos quedan en estado de inconsciencia en el sepulcro hasta la resurrección, cuando el sepulcro, o Hades, entregue a los muertos. Apocalipsis 20:13. El espíritu vuelve a Dios. Aunque el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios. Salomón dijo que en la muerte el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Esto sucede tanto a justos como a malos, pero enseña este texto que la esencia de la persona continúa viviendo después de la muerte. En la Biblia, el término espíritu, ni en hebreo ni en griego, ruach y peuma, respectivamente, se refiere a una entidad inteligente capaz de una existencia consciente fuera del cuerpo. Más bien, estos términos se refieren al aliento, la chispa de vida esencial para la existencia individual, el principio de vida que acciona a los animales y a los seres humanos. Ver capítulo 7 de esta obra. Salomón escribió: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Si tiene más el hombre que la bestia, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu, ruach, de los hijos de los hombres sube arriba, y el espíritu, ruach, del animal desciende abajo a la tierra? Eclesiastés 3 del 19 al 21. De modo que, según Salomón, en la muerte no hay ninguna diferencia entre el espíritu del hombre y el de los animales. La declaración de Salomón que el espíritu, ruach, vuelve a Dios, que lo dio, indica que lo que vuelve a Dios es simplemente el principio de vida que Él impartió. No hay indicación de que el espíritu o el aliento sea una entidad consciente separada del cuerpo. Este ruach equivale al aliento de vida que Dios sopló en el primer ser humano para poner en acción su cuerpo sin vida. Comparar con Génesis 2:7. Armonía mediante las Escrituras. Muchos cristianos sinceros que no han estudiado las enseñanzas completas de la Biblia
En cuanto a la muerte, no se dan cuenta de que hasta la resurrección, la muerte es un sueño. Se han aferrado a diversos pasajes que dan la idea de que el espíritu y el alma tienen una existencia consciente después de la muerte. El estudio cuidadoso revela que la enseñanza insistente de la Biblia es que la muerte causa la cesación de la conciencia. El espiritismo. Si los muertos están completamente inconscientes, entonces, ¿con qué o quién se comunican los medios espiritistas? Toda persona sincera admitirá que por lo menos algunos de estos fenómenos son falsos, pero que otros no lo son. Es evidente que hay un poder sobrenatural ligado con el espiritismo. ¿Qué es lo que enseña la Biblia al respecto? Número 1. La base del espiritismo. El espiritismo se originó con la primera mentira de Satanás a Eva: no moriréis. Génesis 3:4. Sus palabras fueron el primer sermón sobre la inmortalidad del alma. En la actualidad, a través de todo el mundo, religiones de todas clases repiten fatuamente este error. Para muchos, la sentencia divina de que el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:20, ha sido invertida para decir que el alma, aunque peque, vivirá eternamente. Esta doctrina errónea de inmortalidad natural ha llevado a creer en el estado consciente de los muertos. Como hemos visto, estas posiciones contradicen directamente la enseñanza bíblica sobre este tema. Fueron incorporadas en la fe cristiana provenientes de la filosofía pagana, particularmente la de Platón. Durante la época de la gran apostasía, ver el capítulo 13 de esta obra, estas creencias llegaron a predominar entre la cristiandad y todavía hoy continúan siendo dominantes. Creer que los muertos están conscientes ha predispuesto a muchos cristianos a aceptar el espiritismo. Si los muertos están vivos y en la presencia de Dios, ¿por qué no pueden volver a la tierra como espíritus activos? Y si pueden, ¿por qué no tratar de comunicarse con ellos y recibir su consejo e instrucción para evitar el infortunio o recibir consuelo en la tristeza? Al promover esta línea de razonamiento, Satanás y sus ángeles, Apocalipsis 12:4-9, han establecido un medio de comunicación mediante el cual pueden llevar a cabo sus engaños. Usando tales medios, como las sesiones espiritistas, se disfrazan de seres queridos que ya han fallecido y supuestamente dan consuelo y seguridad a los deudos. A veces predicen sucesos futuros y cuando estos se cumplen, fortalecen su convicción. Luego, las herejías peligrosas que proclaman toman el papel de auténticas, aunque contradigan la Biblia y la ley de Dios. Habiendo quitado las barreras contra el mal, Satanás tiene libertad de apartar a la gente de Dios y llevarla a una segura destrucción. Número 2. Advertencia contra el espiritismo. Ninguno necesita ser engañado por el espiritismo. La Biblia claramente expone su falsedad. Como hemos visto, la Biblia nos dice que los muertos nada saben, que están inconscientes después de la muerte. La Biblia también prohíbe firmemente cualquier intento de comunicarse con los muertos o el mundo espiritista. Declara que los que dicen comunicarse con los muertos, como los medium espiritistas, lo hacen en la actualidad. Realmente se están comunicando con espíritus familiares, que son espíritus de demonios. El Señor dijo que estas actividades eran abominables y que los que las practicaran serían castigados con la muerte. Levítico 19:31 y capítulo 20, versículo 27. Comparar con Deuteronomio 18 del 10 y 11. Isaías expresó muy bien la necedad del espiritismo. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio.
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8, 19 y 20. Así es, solamente las enseñanzas de la Biblia pueden salvaguardar a los cristianos contra este horrible engaño. Número 3. Manifestaciones del espiritismo. La Biblia registra diversas actividades espiritistas, desde los magos de Faraón y los magos, astrólogos y adivinos de Nínive y Babilonia, hasta las brujas y medium de Israel, y las condena a todas. Un ejemplo de ello es la sesión espiritista a que Saúl asistió en Endor, la cual mencionamos al comienzo de este capítulo. La escritura dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Primera de Samuel 28:6. Entonces Dios no tuvo nada que ver con lo que sucedió en Endor. Saúl fue engañado por un demonio que se disfrazó de Samuel, quien ya había muerto. Saúl nunca vio al verdadero Samuel. La bruja vio la forma de un anciano, mientras que Saúl solo entendió o concluyó que se trataba de Samuel. Versículo 14. Si creemos que esa aparición realmente era Samuel, debemos prepararnos para creer que las brujas y brujos, las pitonisas, los adivinos, los espiritistas o los medium pueden llamar a los justos muertos desde el lugar donde van cuando mueren. Debemos también aceptar que Samuel estaba en un estado consciente en la tumba, porque el anciano subió de la tierra. Versículo 13. La escritura no apoya ninguna posición de que haya alguna forma de vida después de la muerte. En cambio, Satanás y sus secuaces son capaces de engañar a las personas con apariciones de muertos e incluso proporcionar detalles sobre los seres queridos muertos y pretender transmitir comunicaciones de parte de ellos. Tal fue el caso con la sesión que Saúl tuvo. Esta sesión no le produjo ninguna esperanza a Saúl, sino profunda depresión. Al día siguiente, se suicidó. Primera de Samuel 31:4. Sin embargo, el supuesto Samuel había predicho que en ese día Saúl y sus hijos estarían con él. Primera de Samuel 28:19. Si tenía razón, tendríamos que llegar a la conclusión que, después de la muerte, el desobediente Saúl y el justo Samuel habían de estar juntos. En vez de ello, no debemos concluir que un ángel malo produjo la escena de engaño que ocurrió en aquella sesión. Número 4. El engaño final. En el pasado, las manifestaciones de espiritismo estaban confinadas al ámbito del ocultismo, pero más recientemente el espiritismo ha tomado una apariencia cristiana para poder engañar al mundo cristiano. Al profesar la aceptación de Cristo y la Biblia, el espiritismo ha llegado a ser un enemigo peligroso para los creyentes. Sus efectos son sutiles y engañosos. Mediante la influencia del espiritismo, la interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como el principal atributo de Dios, pero lo rebajan al nivel de un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal, la justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley. Todo eso es quitado de la vista. Enseñan a la gente a que consideren el decálogo como letra muerta. Fábulas agradables y fascinantes cautivan los sentimientos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. A través de estos medios, el bien y el mal llegan a ser relativos y cada persona o situación o cultura llega a ser la norma en cuanto a la verdad. En resumen, cada persona llega a ser un Dios, cumpliendo la promesa de Satanás: seréis como dioses. Génesis 3:5.
Ante nosotros está la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10. Satanás se apresta para usar grandes señales y milagros en su esfuerzo final para engañar al mundo. Hablando de este engaño maestro, Juan dijo: «Y vi salir 3 espíritus inmundos a manera de ranas», pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13 y 14. Comparar con capítulo 13 del 13 al 14. Solo podrán escapar los que se mantienen bajo el poder de Dios, con sus mentes fortalecidas con las verdades de la Escritura, aceptándola como su única autoridad. Los demás no tienen protección y serán arrasados por este engaño. La primera y segunda muerte. La segunda muerte es el castigo final para los pecadores que no se arrepienten, todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Sucede al final de los 1000 años. Ver el capítulo 27 de esta obra. De esta muerte no hay resurrección. Con la destrucción de Satanás y los injustos, el pecado es arraigado y la muerte misma será destruida. Primera de Corintios 15:26, Apocalipsis 20:14 y 21:8. Cristo nos ha dado la seguridad de que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Tomando en cuenta el modo en que la Escritura define la segunda muerte, podemos concluir que la primera muerte es lo que toda persona, excepto los que son trasladados, experimentan como resultado de la transgresión de Adán. Es la consecuencia normal que la humanidad sufre debido a los efectos degenerativos del pecado. La resurrección. La resurrección es la restauración de la vida después de la muerte, junto con la plenitud de su ser y su personalidad. Por cuanto la humanidad está sujeta a la muerte, tiene que haber una resurrección si se ha de experimentar la vida más allá del sepulcro. A través del Antiguo y el Nuevo Testamento, los mensajeros de Dios han expresado esperanza en una resurrección. Job 14 del 13 al 15, capítulo 19, 25 al 29, Salmo 49, 15, 73, 24, Isaías 26, 19 y Primera de Corintios 15. La esperanza de la resurrección, de la cual tenemos evidencia bíblica sólida, nos anima a creer que disfrutaremos un futuro mejor más allá de este mundo actual en el cual todos estamos destinados a morir. La resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos justos a la inmortalidad, está íntimamente relacionada con la resurrección de Cristo, porque es el Cristo resucitado el que finalmente levantará a los muertos. Juan 5, 28 y 29. Número 1. Su importancia. ¿Qué habría pasado si Cristo no hubiese resucitado? Pablo abrevia las consecuencias. Letra A. No habría razón para predicar el Evangelio. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Letra B. No habría perdón por nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 17. Letra C. No tendría ningún propósito creer en Jesús. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Versículo 17. Letra D. No habría una resurrección general de los muertos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 12. Letra E. No habría esperanza más allá de la tumba. Si Cristo no resucitó, también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 17-18. Número 2. Una resurrección corporal. El Cristo que salió de la tumba era el mismo Jesús que vivió aquí en carne y hueso. Ahora tiene un cuerpo glorificado, pero todavía es un cuerpo tangible, tan real que algunos ni siquiera notaron la diferencia.
Lucas 24, 13 al 27 y Juan 20, del 14 al 18, el mismo Jesús negó ser un espíritu o un fantasma. Hablando a los discípulos, dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Para probar la realidad física de su resurrección, también comió ante ellos. Versículo 43. Número 3. Su impacto. La resurrección tuvo un impacto electrizante en los discípulos de Cristo. Transformó a aquel grupo de hombres débiles y atemorizados en apóstoles valientes dispuestos a hacer cualquier cosa por su Señor. Filipenses capítulo 3 versículos 10 y 11, Hechos 4:33. La misión que cumplieron como resultado de esto estremeció al Imperio Romano y trastornó al mundo entero. Hechos 17:6. Fue la certeza de la resurrección de Cristo lo que trajo interés y poder en la predicación del Evangelio. Ver Filipenses capítulo 3, 10 y 11. Pedro habla de la resurrección de Jesucristo de los muertos como una acción generadora de esperanza viva para los creyentes. Primera de Pedro 1:3. Los apóstoles se consideraban a sí mismos ordenados a ser testigos de su resurrección. Hechos 1:22. Y basaban sus enseñanzas de la resurrección de Cristo en las predicciones mesiánicas del Antiguo Testamento. Hechos 2:31. Fue su conocimiento personal de la resurrección del Señor Jesús lo que otorgó gran poder a su testimonio. Hechos 4:33. Los apóstoles despertaron la oposición de los dirigentes judíos cuando salieron a predicar en Jesús la resurrección de los muertos. Versículo 2. Cuando Pablo fue llevado ante el Sanedrín, declaró que fue por causa de la esperanza y de la resurrección de los muertos que se lo juzgó ante ellos. Hechos 23:6, comparar con 24:21. Pablo escribió a los romanos que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Hablando del bautismo, él explicó que el cristiano da testimonio de su fe en la resurrección de Cristo. Romanos 6:4-5. Las dos resurrecciones. Cristo enseñó que hay dos resurrecciones generales, una resurrección de vida para los justos y una resurrección de condenación para los injustos. Juan 5:28-29, Hechos 24:15. Los 1000 años separan estas resurrecciones. Apocalipsis 24:5. Número 1. La resurrección de vida. Los que son levantados en la primera resurrección son los benditos y santos. Apocalipsis 26. Ellos no experimentarán la segunda muerte en el lago de fuego al final de los 1000 años. Versículo 14. Esta resurrección para vida e inmortalidad. Juan 5:29, Primera de Corintios 15:52-53, se llevará a cabo en la segunda venida. Primera de Corintios 15:22-23. Primera de Tesalonicenses 4:15-18. Los que la experimenten no podrán morir jamás. Lucas 20:36. Estarán unidos con Cristo para siempre. ¿Cómo será el cuerpo resucitado? Como Cristo, los santos resucitados tendrán cuerpos reales, y como Cristo se levantó glorificado, así también saldrán los justos. Pablo dijo que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. Él llama al cuerpo sin gloria cuerpo natural y al glorificado cuerpo espiritual, al antiguo ser mortal y corruptible y al ulterior inmortal e imperecedero. El cambio de la mortalidad a la inmortalidad sucede instantáneamente en la resurrección. Ver 1 Corintios capítulo 15 versículos del 42 al 54. Número 2. La resurrección de condenación.
Los injustos serán levantados en la segunda resurrección general, la cual sucederá al final de los 1000 años. Ver el capítulo 27 de esta obra. De esta resurrección se procede al juicio final y a la condenación. Juan 5:29. Aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida serán resucitados en esa ocasión y lanzados en el lago de fuego, donde experimentarán la segunda muerte. Apocalipsis 20:14-15. Los perdidos podrían haber evitado este fin trágico. La Escritura presenta en forma inequívoca la forma que Dios da para escapar. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Ezequiel 18:30-32. Cristo promete que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Los que aceptan a Jesús y la salvación que Él otorga experimentarán gozo indescriptible en su retorno culminante. Llenos de gozo sin fin, pasarán la eternidad en compañía de su Señor y Salvador. Dale like y suscríbete. Que Dios te bendiga.